2 años y medio después de su llegada, los colonos divisaron un bergantín en el horizonte. No era el Duncan, sino el Speedy, buque pirata al mando de Bob Harvey, antiguo presidiario de Norfolk. Ayrton, redimido, nadó hasta el navío y confirmó el peligro. Cyrus Smith ordenó ocultar toda señal de vida. La isla Lincoln estaba amenazada. Resistirían. Solo el capitán Nemo, invisible aún, velaba desde las profundidades, aguardando su hora para intervenir. Ayrton intentó volar el Speedy desde su Santa Bárbara, pero fue descubierto por Bob Harvey. Herido, logró escapar nadando y advirtió a los colonos. Eran 50 piratas bien armados. Cyrus Smith ideó una defensa con puestos estratégicos, carabinas y engaños visuales. Resistieron un feroz asalto. Las balas cruzaban el aire y el Speedy entró en el canal. Todo parecía perdido. Pero el capitán Nemo, oculto aún bajo la isla Lincoln, observaba. Su hora se acercaba, y con ella, el destino de todos. El Speedy se hundió bajo una tromba de agua. Cyrus Smith y sus compañeros, atrapados en el Palacio de Granito, escaparon por poco. Al investigar el casco destrozado, descubrieron un torpedo, el causante de la catástrofe. ¿Pero quién lo había colocado? El capitán Nemo, invisible benefactor, volvió a alzarse como protector oculto. Ya había salvado a Ciro de las olas, enviado la caja, guiado al perro y ahora destruido el brig pirata. El misterio persistía, pero la gratitud crecía. Los colonos fortificaron su hogar y decidieron buscar al enigmático aliado. Nemo, entre sombras, aguardaba aún el momento de revelarse. Aquel día probaron los cañones con éxito. Uno alcanzó el cabo Mandíbula. Los colonos, orgullosos, discutieron qué hacer con los 6 piratas huidos. Pencroff exigía eliminarlos. Cyrus Smith, con Harbert y Spilett, abogó por la prudencia. Mientras tanto, el capitán Nemo, invisible, seguía velando. Cuando Ayrton dejó de responder desde la dehesa, marcharon en su busca y hallaron el telégrafo cortado. Harbert cayó herido por un disparo. Lo salvaron apenas. En la sombra Nemo, como juez oculto del destino, aguardaba aún. Nadie dudaba ya de su poder ni de su voluntad de proteger. Harbert yacía entre la vida y la muerte. La corteza de sauce no bastaba. El tercer acceso de fiebre perniciosa se aproximaba, fatal. Pencroff, deshecho, rogaba. Spilett y Cyrus Smith, impotentes. Pero cuando todo parecía perdido, en el umbral del alba, apareció sobre la mesa una caja. Contenía quinina. En la tapa, las letras, sulfato de quinina. Nadie la había visto entrar. Ninguna puerta se había abierto. Ningún paso, ningún sonido. Solo el capitán Nemo, protector invisible, podía haber obrado tal milagro. Harbert bebió el café amargo con el polvo salvador. El acceso no llegó. La fiebre cedió. La esperanza renació. Nemo, en las sombras, seguía velando por ellos, interviniendo solo en el instante justo. La vida de Harbert era ahora su última prueba de gratitud. Aquel febrero trajo calma al fin. Harbert sanaba. Los colonos exploraban con prudencia los bosques del Far West y la costa occidental. Nada hallaron de los presidiarios hasta llegar al fin a la dehesa. Ayrton, debilitado, yacía allí, salvado por una fuerza invisible. Al descubrir los cuerpos de los 5 bandidos, muertos sin herida aparente, Cyrus Smith comprendió. El justiciero oculto, su enigmático protector, había intervenido una vez más. ¿Quién sino el capitán Nemo, espíritu poderoso y secreto, podía obrar tales prodigios? Aun sin mostrar su rostro, dejaba huella de justicia y ciencia. Irritado y agradecido, el ingeniero juró hallarlo. La búsqueda se tornó obsesiva. En los contrafuertes del monte Franklin,
entre cavernas y ecos subterráneos, oyeron rugir al volcán. ¿Se alzaba otro peligro? Solo el capitán Nemo lo sabía. Mas los colonos seguían, guiados por la sombra del genio que aún no quería ser hallado. Durante 3 años, los colonos de la isla Lincoln intentaron infructuosamente descubrir el retiro del ser misterioso que tantas veces los había salvado. Pero fue en medio de una noche tormentosa cuando el enigma se desveló. Siguiendo un alambre telegráfico oculto que descendía hasta el mar, descubrieron una caverna secreta iluminada por luz eléctrica. Allí, sobre las aguas, flotaba un prodigioso aparato, el Nautilus. Al penetrar en su interior, hallaron al capitán Nemo, moribundo pero aún altivo, tendido sobre un diván. Él, príncipe Dakar, rebelde contra la opresión, confesó ser la mano invisible que guió y protegió a los colonos. Cyrus Smith lo reconoció y lo honró. El capitán Nemo, último genio de los océanos, reveló su historia antes de entregar su alma al silencio eterno. Desde los 10 hasta los 30 años, el príncipe Dakar, luego capitán Nemo, se instruyó en las más elevadas ciencias, artes y letras de Europa, sin abandonar jamás su odio hacia Inglaterra. Hijo de Tipo Saib, lideró la revolución de los cipayos, luchó con heroísmo y, derrotado, desapareció bajo los mares en su obra maestra, el Nautilus. Con sus riquezas ayudó a los pueblos oprimidos y durante años recorrió los océanos, aislado, temido, pero justo. En la isla Lincoln, salvó en secreto a los colonos, guiándolos sin mostrarse. Al final, moribundo, reveló su identidad y pidió ser sepultado en su nave. Cyrus Smith y sus compañeros cumplieron su voluntad. El Nautilus se hundió lentamente en las profundidades. Así murió el capitán Nemo, solitario y grandioso, figura trágica y heroica, cuyo nombre ni en la muerte escapó al fulgor de la historia. En las tinieblas de la cripta, Cyrus Smith confirmó el presagio del capitán Nemo. La isla Lincoln estaba condenada. Las hendiduras que separaban el volcán del mar crecían, y llegaría el día en que las aguas invadieran la chimenea. Así lo anunció el capitán Nemo antes de morir, y así lo observó el ingeniero, que movilizó a los colonos. La erupción destruyó la dehesa, los bosques, y amenazó el último refugio. Con esfuerzo desesperado, los hombres erigieron un dique y desviaron la lava al lago Grant, pero el volcán no cedió. En la noche del 15 de marzo, el mar penetró la cripta de Dakar. La isla estalló y desapareció. Solo quedó una roca, la tumba del capitán Nemo. Allí sobrevivieron los colonos, salvados en el último instante por el Duncan, guiado por una nota escrita por el propio Nemo antes de morir. Así, aún desde la muerte, el capitán Nemo los salvó una vez más. Con su tesoro fundaron una nueva colonia en América, perpetuando su memoria. Nunca olvidaron a quien, oculto en las profundidades, fue su protector y redentor. Así terminó la historia del capitán Nemo, del ingeniero Cyrus Smith y de la isla que ya no existe. Bajo las aguas quedó el genio solitario y en la memoria su lucha y su redención. La vida separa, la muerte iguala y la justicia, a veces ciega, a veces tardía, encuentra su camino por sendas ocultas. Lo verdadero permanece. Lo justo, aunque vencido, no muere, y todo lo invisible, a su hora, revela su luz.